Algunos versículos, no todos, ya usted sabe que el tratado de Pablo a Corintios, o a los Corintios en este punto, abarca muchas variables de la vida conyugal, de la vida en soltería, de la separación. Bueno, como hoy nos vamos a enfocar hoy, el próximo domingo, en el tema de el creyente soltero, vamos a tocar el versículo 1, 2, 7, 8 y 32, 33 y 34. Entonces vamos a Corintios capítulo 7, verso 1 en la primera epístola. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Vamos a ir al verso 7 y verso 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Vamos a ir al versículo 32, 33 y 34. Verso 32, 33 y 34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Verso 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, este tema te lo queremos presentar en esta noche, orando por que tú hables al corazón de nuestra iglesia. Mira los que sí estamos en este lugar hoy. Padre, mira este grupo de hermanos, mira los que cumplen con esta condición. Padre, o cumplimos con esta condición, oramos de que en el nombre del Señor tú hables a tu pueblo hoy. Padre, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas el grupo de hombres y mujeres, jóvenes, Señor, que se congregan en este lugar. Padre, permítenos tratar un tema, Señor, cardinal en este tiempo para la iglesia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Quiero saludar también a Angelina, que está con nosotros hoy, cumpleaños también. Qué bueno verte. Teníamos mucho que no la veíamos. Esperemos que sea, ¿verdad?, una continuación de tu vida espiritual. Te extrañamos y esta es tu casa. Un señor llamado Bob llegó a la iglesia 10 minutos antes, un día, antes de que comenzara el culto dominical. Cuando él llega, él esperaba encontrarse a alguien en este lugar, conectar con alguien para mitigar el tema de la urdimbre, de la cosquilla, posiblemente de la sensación que le estaba visitando, porque él había pasado por un divorcio. Su inminente ruptura, su inminente separación, le ayudan a este hombre llamado Bob a reconocer la necesidad de acercarse a la iglesia desde otro ángulo y desde otra perspectiva. Unas personas que habían en el pasillo de la iglesia estaban ahí y lo miraban fijamente como ¿qué le pasará? ¿Qué tendrá? O quizás posiblemente tenían temor de acercársele y de abordarlo. El fin es que nadie lo aborda. Empieza la reunión, comienza la alabanza y el líder de alabanza dice: bienvenidos a la primera iglesia XXX, vamos a ponernos en pie y cantar acerca del amor de Dios. Luego de algunas canciones y oraciones, el líder les pidió a las personas que se saludaran unas a otras. Se dirigió a alguien delante de él, pero esa persona ya estaba hablando con otro. Luego de 10 segundos, una persona espuria, huraña, un poco introvertida también, posiblemente por la descripción que se nos da,
encontró a alguien que le saludara y la pregunta es la siguiente: ¿eres nuevo? ¿Has venido solo o con tu esposa? También. La palabra esposa removió sentimientos que resultaban difíciles para vos. Y varias preguntas pasaron por su mente. Una, ¿por qué suponen que estoy casado? Dos, ¿por qué hacer semejante pregunta tan personal? Tres, ¿por qué parezco que sobro como una rueda de repuesto? La publicidad que se estaba anunciando era que había un retiro para hombres y que las esposas debían estar contentas de que los esposos iban al retiro porque regresarían equipados para fortalecer sus matrimonios. Sentimientos de soledad y un vacío inundaron a Bob. Él no eligió terminar con su matrimonio. Su esposa lo abandonó por otro hombre. Bob esperaba que el sermón del pastor le ofreciera algo de ánimo para ayudarlo a enfrentar su inminente divorcio. La esencia del sermón era, el título lo refleja y dice: la familia y el matrimonio son el deseo de Dios para nosotros. Amén. Este era el título del sermón. Esto a Bob, divorciado, inminentemente lo consternó, producto del dolor que tenía. Su matrimonio se había terminado. El pastor concluyó el mensaje pidiéndole a las parejas y a las familias que se pusieran de pie para orar. Bob observó que muchos adultos no se pararon y supuso que quizá eran solteros o no estaban con su cónyuge ese día. No se dijo nada acerca de aquellos que no tenían a su cónyuge presente. Bob no disfrutó la reunión y se preguntó si volvería alguna otra vez a algún tipo de iglesia, y de ser así, ¿cuándo lo haría? En cambio, Sandy visitó esa iglesia el mismo día. Y cuando Sandy asistió a la iglesia, ella había transcurrido 14 años después de la visita de Sandy a su iglesia. Y ella volvió y de repente también en la condición de Bob se siente un poco huraña, un poco extraña también en el ambiente de iglesia, por cuanto tenía 14 años que no estaba congregada. Visitó la iglesia un domingo, el mismo domingo que Bob. Cuando ella entra, la saludaron un hombre y una mujer. El hombre se identifica como Don y dice: mi nombre es Don y ella es Mary. ¿Cómo te llamas? Al ser soltera, Sandy notó que ninguno de los dos tenía alianza y pensó que era grandioso que un hombre y una mujer solteros le dieran la bienvenida en la puerta de la iglesia. Soy Sandy, vine de visita. Estupendo, dijo Mary. Conocemos un montón de personas nuevas y nos alegra que estés aquí. ¿Te molestaría si nos sentamos a tu lado? Bueno, no, creo que estaría bien, gracias. Sandy pensó que era lindo que Don y Mary se sentaran a su lado. De repente, la expresión fue la siguiente: te damos la bienvenida, ya que seas nuevo en la zona o vivas por aquí del pastor principal, seas casado, te hayas vuelto a casar, seas soltera o volviste a ser soltera, es algo personal hacia ella. Sandy dijo: eso suena lindo. Realmente necesito sentirme parte de una familia, ya que la mía se encuentra a 800 kilómetros de distancia. Luego de la reunión, Don y Mary le pidieron a Sandy que fueran a almorzar juntos. Algunos de nosotros, los adultos solteros, almorzamos juntos los domingos, dijo Don. Casi siempre hay gente nueva y nos gustaría que vengas con nosotros. Mary pensó: los domingos a la tarde son bastante solitarios de todos modos. Sí, iré. Sandy conoció a otros 15 adultos solteros y supongo que, dice el narrador, que se reunirían semanalmente para hablar y acompañarse y realizar 1 o 2 eventos sociales por mes. Sintió que tal vez esta podría ser la iglesia a la cual ella podría pertenecer, porque al soltero no lo miraban como alguien infectado o enfermo, sino como alguien más del cuerpo de Cristo. Pregunto: ¿quién habría de volver a la iglesia? ¿Bob o Sandy? ¿Bob o Sandy? El director de las Asambleas de Dios, Dennis Frank, el director del Ministerio de Adultos Solteros, esto es
en Springfield, en Missouri, este concilio pentecostal, cito, dice: familia es más que un sustantivo, también es un verbo. Los cristianos necesitan familiarizarse unos con otros, en especial aquellos que quizá no tengan una familia debido al fallecimiento del cónyuge, la muerte del matrimonio, o a que los parientes se encuentran a varios kilómetros u otras razones. Termino la cita. Una de las preguntas que me hago es si la iglesia hoy en día entiende que la sociedad ha ido diversificándose y respectivo a que es un efecto del pecado, no existe ya una sociedad que sea pluriparental, sino más bien, y hablaremos de algunos estadísticos, tenemos en nuestro país, en la República Dominicana, bastante hogares monoparentales, personas solteras por diversas causas. ¿Está la iglesia administrándole al soltero correctamente? La otra pregunta sería: ¿cómo reacciona el soltero frente a la realidad que maneja? Permítame citar a los Estados Unidos de Norteamérica, porque si replicamos los estadísticos en un país de 10 millones de habitantes como el nuestro, lo comparamos con un país de 400 millones de habitantes, quizás el estadístico tenga más sentido numéricamente hablando, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, más del 40% de la población mayor de 18 años, es decir, 87 millones de personas son divorciados, viudos o solteros. Hay adultos solteros de todas clases y edades en cada comunidad. Permítame regalarle algunos datos. 64.5 millones de adultos nunca se casaron. 27.5% de todos los adultos equivaldrían a este porcentaje de gente que nunca experimentó lo que es el matrimonio. 25 millones de adultos se divorciaron. Esto equivale al 10.6% de la totalidad. 14 millones de adultos viudos. 31 millones de adultos aún viven solos. 15 millones de familias, cada uno de padres solteros. 55% de los niños son criados en familias no tradicionales. 43% de los matrimonios en primeras nupcias terminan en divorcio. 60% de los matrimonios en segundas nupcias terminan en divorcio. 65% de los nuevos casamientos con hijos terminan en divorcio. La realidad de la República Dominicana, según la Oficina Nacional de Estadística y en la dependencia que ellos tienen, que se llama En Hogar, en el año 2013, que es la estadística más reciente que tienen, que la pude encontrar en la página oficial de la Oficina Nacional de Estadística, publica lo siguiente: los hombres superan ligeramente a las mujeres. Esto puede haber variado ya, pero era muy mínimo el margen en aquel entonces, 50.2% comparado a un 49.8%. Es decir, estamos hablando que en cuanto a la composición de la población dominicana, esto es un dato aleatorio, pero sepa, esto me llamó mucho la atención y dije, debo mencionarlo porque no tiene nada que ver con el tema. En este país la gente tiene más celulares que cualquier otra cosa, aún más que estufas. O sea, en el país hay un 80% de personas con celulares. Tienen más celulares que estufas. Eso me sorprendió. Una cosa soberbia, no tiene nada que ver, pero la verdad es que me sorprendió mucho. Volvemos. Es un anuncio, me sorprendió. Amén. Usted ve que en la iglesia la gente viene a hablar por el celular y no presta atención al mensaje, por eso me llamó tanto la atención, porque la gente se la pasa en... Pues bien, volvamos al tema. En Hogar dice lo siguiente: la composición de la población por edad se puede apreciar que la población menor de 15 años representa el 29.3%, pero ¿a dónde vamos? Es al siguiente punto. Al observar el estado conyugal de las personas con 12 años y más de edad, se tiene que el 32% de la población a nivel nacional está soltera. En nuestro país hay un gran número de solteros y dice que el 50% de los hogares están dirigidos por mujeres solteras, a cuyos hogares los que fueron algún día esposos, ¿entendió?
entendió que no aportan un peso. Esos son hogares monoparentales. Amén. Es la realidad dominicana. Y yo hago una pregunta. La iglesia ha de ministrarle a su realidad contextual y cultural. De hecho, la Biblia es escrita bajo aspectos totalmente culturales y también realidades sociales y antropológicas que son dignas de estudio en cada época. Admiramos las épocas donde el matrimonio era un gran valor. Para la iglesia sigue siendo un gran valor. Sin embargo, la praxis social ha demostrado que el matrimonio en estos tiempos ha cambiado de enfoque. Existe hoy en día en sociología un término que se llama ateísmo matrimonial. La gente cada día cree menos en el matrimonio. Lo demuestran los estadísticos que van creciendo los casos de divorcio. No es algo halagüeño, pero es una realidad nuestra. No es algo halagüeño, reitero, pero es una realidad de la República Dominicana y de la sociedad actual. No es muy diferente a lo que pasaba en la época de Jesús, cuando Jesús le responde la pregunta a los fariseos de si está permitido divorciarse. Yo quisiera tocar 2 puntos en esta noche. Utilizo estos datos para que entendamos que es una realidad y que mucha gente que se siente en las iglesias hoy en día son solteros. Desde 3 variables diferentes. 1 es el soltero que no ha consumado un matrimonio. 2 es el soltero que es el producto de un divorcio. 3 es el soltero que es el producto de haber enviudado. Dice John Chapman que el 50% de las personas van a terminar viudas, es decir, solteras de nuevo en algún punto. Es decir, que usted puede estar casado ahora y no necesariamente estará exento de experimentar la soltería en algún punto de nuevo. Y yo voy a tocar 2 puntos en esta noche porque no voy a agotar todo el material hoy. De hecho, dejé el tema de la sexualidad y la soltería para el domingo próximo para que vengan. Amén. Número 1, quisiera tocar la soltería como una condición y no como una vergüenza. Reitero, la soltería como una condición y no como una vergüenza. Y cité el texto de Corintios 7 y quisiera volver a los versículos 1 y 2 y los versículos mencionados. Y vamos a ver algo de Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, es decir, Pablo no salió a tratar el tema, sino que había una urgencia y un grupo de interrogantes en la iglesia de los Corintios. Recuerde que era una iglesia con muchos factores de inmoralidad. A los corintios, cuando una persona se le quería insultar, se usaban opiniones o adjetivos de este punto: tú te has corintizado. Es decir, tú te has vuelto una persona depravada. La misma carta a los Corintios nos regala la ilustración en el capítulo 5 del caso de inmoralidad juzgado, el caso del incesto. Era una iglesia dotada de grandes variables, de grandes dones, tenían dinero para la obra, tenían talentos, tenían intelecto. Grandes oradores, por ejemplo, como Apolo, un fundador envidiable que fue el apóstol Pablo. Sin embargo, también tenían demasiado carencias morales. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Sin embargo, de inmediato va a salir a la luz la condicionante. Pero a causa de ¿qué cosa? De las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sin embargo, la perspectiva paulina va a ser la siguiente: yo tengo la condición y la capacidad de no tener un tema sexual, lo que en la carta él le va a llamar el don de continencia, a lo cual haremos más alusión en el próximo sermón. Pero la verdad es que el matrimonio no es solo sexo. Repito, a ver si levanto algún tipo de amén. El matrimonio no es solo sexo. Amén. El matrimonio tiene tantas variables y de hecho
Cuando la gente va entrando en ciertas áreas de su vida, va a comenzar a entrar en elementos como necesito a alguien que me cuide y con quien compartir mi vida. Todos elementos válidos. Todos elementos válidos. La necesidad sexual es una necesidad fisiológica. Pero ¿cuál es la cosmovisión bíblica correcta? La necesidad afectiva es una necesidad correcta. Es una necesidad que ha sido plasmada por el mismo Dios. Quiero volver a repetir esto. No todos somos solteros bajo la misma condición. Pero todos vamos a cargar con el adjetivo de soltero, irrespectivo a que usted venga producto de un divorcio, irrespectivo a que usted venga producto de haber enviudado, irrespectivo a que usted no se haya casado, usted está lidiando con las variables de la soltería. Vamos a ir a Mateo 19 y me voy a permitir leer los versículos desde el 1 al 12, porque son textos, es el único texto donde podemos ver algunas alusiones al respecto, complementario a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Mateo 19:1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Verso 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Quiero hacer un paréntesis. Recuerdo mucho este texto porque lo traté en el proceso nuestro como un tema exegético. Y una de las variables que es importante notar era que había una escuela rabínica del rabino Hillel, posiblemente, que autorizaba y enseñaba el divorcio por cualquier causa. Es decir, usted iba caminando por aquí y le gustó a otra mujer, usted podía darle carta de repudio a su esposa. Usted iba caminando por un lado y su esposa no olía bien, usted podía darle carta de repudio. Usted iba mirando hacia arriba y su esposa ese día tenía el periodo, la regla, y usted podía darle carta de repudio a su mujer. Entonces, obviamente, la respuesta de Cristo va a ser monumental, va a ser cardinal. Vamos a ver, versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No has leído esa parte del Génesis? Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 9. Verso 10, les dijeron sus discípulos, que esta es la parte, cuando lleguemos al tema del matrimonio lo vamos a tocar, no se preocupen. Pero en el tema de la soltería, fíjense, le dijeron sus discípulos: escuchen, como la cláusula era que solo por adulterio o muerte, la respuesta de los discípulos fue la siguiente: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué se está implicando ahí? Que el matrimonio es una labor epopélica, una labor monumental. ¿Pocos amenes? Amén. Usted mantener un matrimonio es una labor monumental y ardua. No es lo mismo anhelarlo que tenerlo. No es lo mismo me quiero casar con que casarte con. Si así es la condición del hombre con su mujer,
La verdad es que no conviene casarse. Fíjese cómo entonces Cristo va a elaborar sobre este grupo de hermanos, sus discípulos y los fariseos. Pero ¿quiénes fueron los que respondieron esto? No fueron los fariseos. Los discípulos estaban escuchando. Esto era como el método de la mayéutica, ¿verdad? Había un grupo de personas preguntando cosas y respondiendo, y los alumnos iban aprendiendo. Los discípulos dijeron: podemos hablar, maestro, si es así nos conviene. Versículo 11. Entonces Él les dijo: ojo, no todos, diga conmigo, no todos, son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esas son las partes de los textos bíblicos que por el legalismo que nos caracteriza no vemos. Todos hablamos de matrimonio, pero quizás el matrimonio, no quizás, literalmente no es para todos. Versículo 2. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos célibes abstinentes, ¿verdad? Que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, son las variables que no despejamos antes de los matrimonios. Nos casamos con un ideal, pero no entendemos exactamente el costo. Afirmo lo siguiente: el matrimonio no es de todos. Me pregunto entonces, ¿qué pasa cuando provocamos el matrimonio? Hay un texto, un verso anterior que el Señor dice: ¿no has leído que lo que Dios unió no lo separa el hombre? Aquí podríamos encontrar diferentes posturas teológicas y académicas. Hay bautistas radicales que van a decir que es el tema de la forma, que todo contrato matrimonial, una vez contraído, ningún juez humano puede disolverlo, aunque usted pueda disolverlo en un juzgado civil, ¿verdad? Los abogados, es así. En tribunales de familia no hay abogados, papi. Diga algo, amén, mueva la cabeza, ayúdeme. ¿Sí o no? Muy bien. Gracias. Usted va a un juez civil y el juez lo divorcia. Y hay posturas que van a decir: ese divorcio no es válido. No es válido hasta que la otra parte se case. Entonces, cuando esa parte se case, usted, porque esa persona entró en adulterio, usted entonces tiene libertad para casarse. Todo un entramado un poco dialéctico, engorroso y hasta legalista. Ahora, esa es una postura. Yo le voy a hacer una pregunta al texto bíblico. La pregunta es: si no fuera la forma del matrimonio, es decir, firmaste un papel, te casaste con alguien, conseguiste el hombre de tus sueños y firmaste el papel, la pregunta que es la que me llama la atención: ¿estamos seguros de que Dios te unió a esa persona con la que te estás uniendo? Si fuera el fondo, que para mí es más importante que la forma, una de las pocas preguntas, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, que nosotros no agotamos porque en la praxis no tenemos tal cosmovisión, es si verdaderamente con la persona que me estoy casando me está uniendo Dios o me estoy uniendo yo. Siempre hemos dicho sobre el texto de la barca que será mejor pasar una tormenta con Jesús que navegarla sin Él. Cuando usted está en un matrimonio y quien le habla tiene carta para hablar de eso, y carta de divorcio también para hablar de eso, quien le habla sabe de lo que le está hablando. Cuando usted está dentro del matrimonio, lo que va a ejercer un peso es su temor a Dios y su convicción bíblica. Si esa variable no se despeja correctamente, ese peso de saber que Dios te unió a esa persona. Es muy dialéctico y muy teórico venir a decírselo a una pareja: te unió Dios. No, Dios te unió, espera. No, esa es la forma. Si tú fueras de una iglesia de ese corte, o quizás podrían tener razón, no sabemos. Porque Cristo definitivamente no fue a leccionarlo, sino responde una pregunta. Pero en fondo, que para mí es muy preocupante, ¿te has preguntado si Dios te está uniendo a esa persona?
los padres evidencian una pobre cosmovisión bíblica, muchas veces en el consejo a los hijos. Pastor, usted no tiene hijos. Le doy toda la razón al respecto. Me voy a pegar al beso bíblico solamente. No tengo hijos. Quizás cuando los tenga, si los tengo, seré el más flácido de los padres y el más blandito, y los hijos míos arriba de mí, y van a hacer y deshacer, y yo seré como el sacerdote Elí, ¿verdad? Ciego con mis hijos y ellos corrompidos por ahí. Podría ser. Pero mientras tanto, permítame darle un consejo bíblico. Cuando los padres ven que los hijos van entrando en edad, o las hijas se están quedando medias amontes, de repente cualquier persona que le toca a la puerta parecería un candidato para acabar con la soltería del hijo de la hija. En la práctica también he visto que los padres sufren más los problemas de los hijos que los mismos hijos. ¿Sí o no? Los padres sufren más los problemas de los hijos que los mismos hijos. Entonces, padre, si usted sabe que va a sufrir el tema de su hijo o de su hija, usted tiene que apegarse a una cosmovisión bíblica si es que la tiene. Y el consejo primigenio debe ser: ama a Dios esa persona. Y aquí nos quemamos mucho por no tener una cosmovisión bíblica. De hecho, no lo consideramos tan relevante. Es penoso ver cómo el legalismo afecta el tema de la soltería y hasta la inflexibilidad doctrinal que muchas veces mostramos al respecto. A veces los solteros los tratamos como aliens. No, tú eres soltero, tú no puedes oír eso. Exactamente el que en el pleno siglo XXI. No, nosotros las parejas, y muchas veces parece ser, y esto depende desde el ángulo en que se vea. Usted puede venir producto de un divorcio, usted puede venir producto de una soltería, de un matrimonio no consumado, no has conseguido pareja, lo cual implica que hay también poca diligencia de las parejas en la iglesia, de los hombres aprender a relacionarse con el sexo opuesto. Amén. Es decir, que hay muchos palomos dentro de la iglesia. Amén. Para que me entiendan. Tengo que decírselo en griego para que usted lo entienda, ¿verdad? O siempre la significación de en mi iglesia no hay hombres para mí. Hay mujeres y hombres que van a iglesias grandes bajo la consigna de posiblemente en esta iglesia yo pesque el hombre de Dios para mi vida. Hermano y hermana soltero que estás aquí, padre de hijos o hijas soltero, o con novios, porque el noviazgo es una soltería funcional. A la iglesia no se va a buscar hombres, a la iglesia se va a buscar a Jesucristo. Sí, pastor, pero mire, espérese, vamos a poner la cosa clara. Yo quiero casarme. A la iglesia se viene a buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que se llama Jesucristo. No estamos detrás de los panes y los peces. No estamos detrás de si el hombre de Dios va a llegar por ahí. No podría no llegar, y podría que Dios no te conceda el matrimonio. Entonces es culpa de la iglesia local que no ha salido a pescar el hombre de Dios para tu vida. O tienes que ir a una iglesia multitudinaria. Quiero decirte que la queja de las iglesias multitudinarias es exactamente la misma. Aquí no hay hombres. No, nada más en 1500 no hay hombres. Hay que juntarse con grupos cristianos. Y usted ve, y el próximo domingo voy a hacer las citas de... Hay una página cristiana que se llama Christian Mingle, que eso es como dígame una de juntadera en internet. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No sienta vergüenza.
Bueno, yo cuando estaba en Estados Unidos, eso lo anunciaban constantemente en todos los canales, que si yo qué dating, que si yo cuánto, que si yo cuánto. Santo. Anote ese consejo de Dios para su vida. Match.com. Hay gente que entra, de hecho, usted recuerda el escándalo que se vivió en estos días con la página de internet que reveló cantidades de personas, ¿verdad? Hemos leído acerca de eso. Pues se han demostrado que muchas de las cuentas eran hombres haciéndose pasar por mujeres. Por eso habla de un alto índice de lesbianismo, que se ha demostrado que no era así, sino que los hombres se estaban haciendo pasar por mujeres para que su identidad no se revelara. Mire cómo es Dios que trajo todo eso a la luz. Pero lo que vemos es que mucha gente tiene temor de decir: yo entré a una página de dating, porque eso parecería ser vergonzoso, porque yo no necesito eso. Déjame decirte que yo bateo todavía. Pero hay mucha gente que subrepticiamente lo hace. Recuerde que el tema que estoy abordando, el subpunto, es que la soltería es una condición, no es una vergüenza. Por el hecho de que usted y yo seamos solteros, no necesitamos ser estigmatizados, ni ser menos que nada. Cuando hablamos de la inflexibilidad doctrinal, a los divorciados se les trata como un plato de segunda mesa, como que ha sido el fracaso más grande de su vida. Y la verdad es que el divorcio es un fracaso. No podemos decir una cosa por otra. La verdad es que el divorcio no es el plan de Dios para la familia. El plan de Dios para la familia es el matrimonio. Sin embargo, la realidad nuestra de muchos es que nos ha tocado vivir esa triste realidad. ¿Y qué hacemos con ese grupo de personas? ¿Lo vamos a estigmatizar? ¿Cuántos matrimonios viven hipócritamente? Aparentando una verdad que no es. Simulando cosas que no son. No estoy seguro de qué es preferible, pero me parece, viendo el entramado de los sermones de Jesús, decirle: ustedes están llenos de forma, pero ustedes son como sepulcros blanqueados. Es decir, la fe no ha calado en tu alma ni en tu matrimonio. Con esto no estoy justificando a Dios. Lo que yo quiero decir es que malas decisiones, de acuerdo a los textos bíblicos, producen malas consecuencias. Una de las cosas que generalmente vemos que hay muchos problemas es en la selección de parejas. Nadie tiene un libro para hacer una selección de parejas, pero la Biblia te plantea patrones correctos. Y nosotros solemos soslayarnos por la necesidad. Dice un viejo adagio que la necesidad tiene cara de rey. ¿Cuánta gente se ha asociado a otra por las motivaciones no más sanas? Y el matrimonio es algo muy delicado que hay que manejarlo con techo de cristal y hay que caminar con los pies en punta para no afectarlo, porque cualquiera mala pisada puede trastornar tu matrimonio. Cabe destacar que en el proceso de selección de parejas, hay gente que quisiera decir: yo quisiera tener muchos hombres para poder seleccionar, o muchas mujeres para poder seleccionar. La verdad es que la cantidad no necesariamente determina que tengas selecciones u oportunidades de calidad. Puedes tener 7 millones de personas detrás de ti cortejándote y puedes tener 7 millones de amenazas de divorcio funcionando. Porque el colador y el filtro siempre va a ser la palabra de Dios. El hecho de que seas la chica popular o el chico popular dentro de la iglesia o dentro del trabajo, la persona más codiciada, no implica ni te da licencias para tomar malas decisiones, que cabe destacar que eres tú mismo que la vas a sufrir en tu casa. Porque este servicio se acaba, nos vamos de aquí y usted camina con su realidad. Usted llega a su casa y su realidad le persigue.
Usted está ahí en su cuarto y su realidad le persigue. Las malas decisiones. De hecho, a mí me sorprende cómo las parejas hoy en día no agotan buenos procesos correctos de terapia prematrimonial. Una pareja reciente me dijo: pastor, no vamos a ir a la terapia porque yo no quiero contarle mi vida a nadie. Qué pena, porque cuando te divorcies vas a tener que contarle no tu vida, sino tu fracaso también. Pero nos infatuamos, nos engolamos. Yo, a esta altura de la vida, ¿cómo es posible que alguien pueda darme un consejo? Claro que sí, en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Las malas decisiones. Y segundo y último punto se llaman las trampas antropológicas de la soltería. Emma Thornett escribió un artículo que me pareció sumamente interesante y no podía dejar de citarlo en este tema iniciando. Se llaman las mentiras de Satanás acerca de la soltería. Emma Thornett es una actriz que quizás usted la ha escuchado. Este artículo lo publicó un diario digital o una página digital muy famosa llamada The Briefing, que publican temas de actualidad social y de interés social. Por ejemplo, este señor pastor Al Mohler publican sus escritos de revolución moral ahí, publican temas de los presidentes sobre la carrera presidencial. Es una página bien respetada. Pues The Briefing se hizo eco de este documento y me pareció tan interesante. Ella escribe 8 mentiras y yo le agregué una novena. Cuando lleguemos a la novena le digo cuál es. Vamos a empezar por la número 1. Una de las grandes mentiras que el soltero compra es la siguiente, dice Emma: eres soltero porque eres punto suspensivo. ¿Eres soltero o eres soltera porque no te viste? ¿Eres soltero o eres soltera porque estás gordita? Eres soltero, eres soltera porque tú no tienes el carisma ni el tombolele que tiene la de al lado. Eres soltero o soltera porque no tienes el billete. En este tiempo hay que tener. Eres soltera porque, y ese porque nos carcome porque eres una quedada o un quedado. Eres soltero porque le has dedicado tu vida al servicio en la iglesia. Tú deberías estar saliendo y conociendo hombres, mija, hombres, mija, mujeres, hombres. Amén. Mucho cuidado. Y esta grabación ahora me tienen a mí que no puedo expresarme con libertad. Sabrá Dios quién me está observando por ahí. La verdad es que nosotros soslayamos este tipo de verdades. ¿Cómo es posible que todas mis amigas de infancia han tenido novio? Todas tienen sexo, se han casado, todas viven y yo alabaré, alabaré. La presión social te está sofocando. Y esa es una de las grandes mentiras, dice Emma. Cuando el soltero comienza a explicar su soltería, puede haber una explicación. ¿Usted se ha topado con gente que quiere descifrarle la ecuación de por qué usted es soltero? Tú eres soltera, mira, porque cuando yo era como tú, yo me ponía unos tacones hasta aquí. Y yo salía por ahí, y mira, déjame decirte, que siendo hombre que me picara el ojo. Sí, pero esa es una práctica antibíblica y claro, con esa práctica lo que vas a pescar no es un hombre que valga la pena, es un hombre que se quiera contar contigo. Pero nos llenamos y nos engolamos con la idea de, ¿tú sabes cuántos novios yo he tenido? ¿Cuántas novias yo tuve? O sea, tú me estás diciendo por cuántas manos pasaste, ¿verdad? Parece como un corolario exitoso. Porque déjame decirte que yo soy un caballo de Troya. Emma dice, Dios es más poderoso que nuestras situaciones sociales, que nuestras miradas, que nuestras personalidades y que nuestras inseguridades.
Yo quiero decirle a usted que también hay cantidades de hombres y de mujeres bien aparentes, con muy buena personalidad, con cantidad de éxito financiero que están solteros también. Entonces, no se trata de cómo te veas o cómo te vistas. De hecho, yo he visto tanta gente casarse. Honestamente, yo he casado una buena cantidad de personas en mi carrera y he visto hombres enamorarse. Esto es una confesión. Honestamente, yo he visto hombres enamorarse de mujeres o mujeres de hombres que yo digo, Dios mío, ¿qué le pasó? Hay gente que dice, ¿cómo fulano se levantó ese grito? Yo sé que en esta iglesia de sacrosanto nadie piensa así. Pero hay cosas que usted se las encuentra de la inteligencia artificial. ¿Y de dónde salió esto? ¿Cómo? ¿De dónde? Dios puso gracia. Y yo he visto matrimonios genuinos de gente que usted dice, no, pero es que rubios o verdes, del otro lado, gente que se... Entonces, la condición y el fenotipo no necesariamente implican el éxito de la pareja. Número 2. Ojo, Dios no es lo suficientemente poderoso como para encontrarte un marido. De repente, el que está, esto es Emma que lo está enfocando desde el lado femenino, pero usted varón, empléelo desde el lado masculino. A veces cuestionamos si Dios podría traer una pareja a nuestras vidas, una verdadera pareja, y la respuesta tiene que ser un sí rotundo. Si usted duda de que Dios pueda traer una pareja a su vida, entonces usted no conoce el Dios de la Escritura, porque usted ha puesto su eternidad en ese Dios. Usted no tiene un buen criterio teológico. Si Dios abrió la eternidad para un pecador como yo, Dios puede también traer una pareja para usted. Si Dios abrió el mar rojo en el Éxodo, Dios puede traer una pareja a usted. ¿Por qué vamos nosotros? No, aquí hay liberación también. Una tercera mentira que muchos cristianos aplican es la siguiente: eres soltero o soltera porque Dios no te ama. Como si el matrimonio fuera solo el único elemento de la muestra del amor de Dios. Y estás equivocado. La gran muestra del amor de Dios se llama, amado hermano, la cruz del Calvario. Lo que sucedió en la cruz es la mayor demostración del amor de Dios para tu vida. No una pareja al lado, sino el amor de Dios incondicional en tu vida. Pero eso es teología y nosotros queremos, sí, pastor, pero en diciembre yo quiero dormir acurrucado. Cuando hace frío yo quiero dormir como en sisá. Y usted sabe lo bueno que es eso y ese frío. Y entonces yo aquí sola y en la iglesia en el retiro de pareja. No, tú estás sola, dale gracias a Dios por eso. Estás solo, dale gracias a Dios por eso. No estás lidiando, como dice Pablo, con las aflicciones que también implica el estar casado, porque cabe destacar que estar casado es una gran bendición que también es un gran desafío. Mientras en el matrimonio todo va bien, todo es un éxito y es color de rosa, pero cuando se quiebra el primer hilo, de repente amaneces un día, una palabra cambia el día de una pareja, señores, y los que están casados lo saben. Un pensamiento, una mirada, ¿qué es lo que tú me estás mirando? Sí. Y por ahí se va y el día entero y el otro día y comienzan a recriminarse. No, porque en el año 2001 tú me miraste mal, ¿tú te acuerdas? A veces creemos que el matrimonio es la máxima expresión del amor de Dios. ¿No es? El matrimonio es una gran reflexión del amor de Dios, lo dice Pablo en Efesios 5, así como, y comienza a comparar el amor de Dios con el amor entre cónyuges y entre parejas. Sin embargo, la máxima expresión del amor de Dios se llama el mundo. Que Cristo muriera en la cruz del Calvario no tiene comparación alguna. Entonces, qué gloria que Dios haya muerto por ti, respectivo a tu condición conyugal. Mentira número 4. Debido a que nadie se fije en mí o se ha casado conmigo, no tengo valor.
¿será que yo no valgo, que nadie me mira? Muchos dirán, pero qué pensamiento tan inferior, qué poco criterio de sí tiene esa persona. Hay mucha gente que su autoestima se ve refrendada simple y llanamente a cómo lo percibe el grupo. Si eres una persona popular, si eres una persona que tiene muchos enamorados y muchas enamoradas, de repente parecería ser como que eres un proyecto de éxito, y eso no es cierto. El gran éxito de tu vida será haber conocido a Dios y haberle dado a conocer a tu Dios. Si vas a tener un matrimonio, tenerlo como que honre a Dios. Y si vas a estar soltero, entonces honrar a Dios con tu soltero. La verdad es que parece que mucha gente se ha desvalorizado y usted ve que la gente comienza a hacer cosas en respecto del poco valor que a veces se tienen así. Usted ve que comienzan a andar y de repente yo tengo que comenzar a vestirme diferente porque es que así nadie se mira en mí. Y yo lo siento por el pastor, pero yo necesito un hombre para el 31, porque el 31 yo tengo una cita. Que lo puedes conseguir. Puedes tener una pareja. Y eso será fenomenal, pero vas a cargar con las consecuencias de tus malas decisiones. Eso es una ley sine qua non, hermano. Vas a cargar con las consecuencias de tus malas decisiones de por vida. Vengas a la iglesia, no vengas, te descarríes. Yo no creo en nada de lo que ellos dicen, porque yo estoy harto de esos evangélicos. Esos evangélicos viven hablando de teología. Yo voy a beber, a gozar, a bailar. Yo estoy harto. Amén, hártese, pero va a pagar los efectos de esa indigestión que le va a dar. Una quinta mentira, recuerde que son 9, así que si usted está anotando o si ya está mirando el reloj, casarse solucionará todos sus problemas. Yo no puedo decir nos reímos como corderitos, pero sabrá Dios lo que usted está pensando. Porque lo que no le quiere reírse después de esto. Después de un enunciado como ese, cuando usted está casado, casarse soluciona. No, casarse es una gran bendición para un ser humano. Los hijos son una gran bendición para un ser humano, pero casarse va a implicar tener que desafiarse diariamente. Eso no es una verdad, eso es una gran mentira cuando yo me case. Porque cuando yo me case, yo voy a casarme vestida de blanco. Cuando usted se case vestida de blanco y se divorcie vestida de negro, no, es que, mire pastor, a mí, es más, dejemos el tema, no está bien. No hay problema, pero el cristiano tiene que tener una cosmovisión bíblica de las cosas. Y la verdad es que bíblicamente vemos que ahora el mismo Jesús dice, mira, esto tiene sus condiciones. El apóstol Pablo dice, la verdad es que yo prefiero. Número 6. Esta me gusta porque esta es romántica. Tienes que encontrar a la indicada o el indicado. Y yo me preguntaba cuando leía eso, ¿y quién es el indicado? ¿Y cuál es la indicada exactamente? Hay algunos casos que citan, como decía antes en el versículo, como, bueno pastor, ya yo estoy en una edad que a su lado caen 1000 y a mi diestra 10.000, pero a mí no llegarán, ya... La gente comienza a decir, bueno, el indicado es el que llegue. El que llegue. Decía que hay momentos en la vida donde usted puede citar textos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí, hay momentos de abundancia donde usted tiene mucha demanda. Llega un punto en la vida donde usted tiene que decir, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000 y a mí no llegarán ya. Tienes que cerrar el capítulo.
Salió chocado. Dice hermano, no busque el indicado, sino busque a alguien que produzca fruto del Espíritu. Busque a alguien que ame a Jesús. Pastor, no aparecen, así que hago. Yo voy a salir a evangelizar. Si Dios tiene un plan de matrimonio para tu vida, tú debes mantener tus ideales aún en medio de la escasez. Tú debes mantener tu integridad aún en medio de la escasez. Tú debes mantener tus valores, porque no es posible que tú fragmentes tus valores por causa de una necesidad fisiológica. No es correcto, no es justo frente a la cruz de Cristo. Y yo puedo hablarle a usted como casado, divorciado y soltero. O sea, yo cumplo todas las bases aquí. Yo sé lo que le estoy diciendo. Porque el que está casado y nunca se ha divorciado no sabe eso. ¿Me entiendes? Tienes que buscar una persona que ame a Jesús, no una persona que te satisfaga sexualmente. Pastor, pero ella, mire. Esa mujer, mire, eso es. ¿Cuántos saben que todos los casados aquí, los que no se han casado, sepa que el sexo en el matrimonio cobra otra perspectiva? No es que deja de ser bueno, no es que ya no es tan bueno, es que cobra otra perspectiva. Que cuando usted se enfoca en lo bonito que antes era, que ya no es, lo que el viento se llevó, lo que el diablo terminó o lo que la gordura acabó. No es lo mismo. No es lo mismo. Pastor, la verdad es que yo no tengo problema en mi vida sexual. Felicidades. Te felicito, pero el sexo no es lo mismo tú abrir un regalo y disfrutarlo hasta que ese regalo pase a otra perspectiva. No es que dejes de usarlo, es que el sexo cambia, en el matrimonio cambia de perspectiva. Tú no vas a tener sexo solo. Prepárate que voy como un león. ¡Ay, wow! No, llegarán los años donde diga, no tengo en ellos contentamiento. Entonces el matrimonio cobra otros valores, por ejemplo los hijos, lo cosechado, lo alcanzado, los bienes en común, la compañía, la compenetración, la capacidad de entendernos, de amarnos, de adorar a Dios y de terminar juntos la carrera de la vida. Ese es el sentido que el matrimonio va cobrando al paso de las diferentes etapas de la vida. Sin embargo, hermanos, sexualmente hablando, usted no puede solo ir, deja que yo me coma ese caramelito. Óigame, mi hermano, usted se lo puede comer y usted puede decir en el lenguaje masculino, yo nunca he visto algo así. Y coloquialmente hablando, mi hermano, eso es lo mismo. Sea grande, chiquita, bajita, gordita, va a llegar un punto donde eso va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? Usted tiene que tener una cosmovisión y un compromiso bíblico, ¿sabe? Para ser fiel. Que vamos a hablar del adulterio no ahora, sino en esta serie también. Porque usted no ha visto gente que se casa muy enamorada y se casa muy apasionada. Mi amor, ponte la ropa de gata o que voy para allá como tu gato. Pero no son fáciles. Esta iglesia tiene competencia. Esta iglesia tiene competencia. Y eso, amado, mire, eso pasa a otro plano. Este es más cardinal.
que la gente en todo eso es una etapa. Pero cuando llegan los problemas en el matrimonio, usted esa gente no la quiere ver ni en pintura. Puede ser Madame Guyon, ahí que usted tenga, o la más hermosa de las divas de los dioses del Olimpo griego. Usted puede bajarlas a todas y bajar a Afrodita en persona. Y si usted está incómodo con Afrodita, usted lo que quiere es matar y estrangular a Afrodita. O Afrodita, estrangular al dios Apolo. Es así. A mí no me toque, a mí no me toque. Para allá, a mí no me toque. Vamos a hablar de eso en el matrimonio, si es correcto que el hombre y la mujer se nieguen sexualmente. Eso que tú hiciste te va a costar, ya tú sabes. Está de castigo. Una persona soltera número 7 no tiene familia, eso es una gran mentira. Nosotros siempre andamos hablando de yo quiero formar mi familia. Sí, eso es un predicamento socialmente correcto en sociedades como las nuestras, no así en las sociedades primermundistas. Por ejemplo, en Europa ellos tienen otro concepto. Ahora, bíblicamente es correcto que usted salga a formar su familia, pero eso es una contradicción teológica cuando un soltero bíblico dice que quiere salir a formar una familia. Dentro de lo que cabe, usted es el producto de una familia, ¿sí o no? Entonces ya usted tiene una familia. Si no llegare a casarse en la iglesia, debería usted familiarizarse con los demás, porque la iglesia es la gran familia de Dios. No el grupo de islas, yo me siento en el banco número 15. No, la iglesia no es un conjunto de bancos, la iglesia es un conjunto de personas que adoran a Dios y que están íntimamente interconectados, guardando los límites de las buenas relaciones, pero cristianamente somos una familia. Entonces usted soltero tiene una familia en la iglesia. A veces no queremos usufructuarla. Yo no tengo familia. Cité a John Chapman, hablando de que el 50% de las personas casadas se enfrentarán a la soltería de nuevo cuando su cónyuge muera. Pero cita a Emma, que él le dio una gran lección hace muchos años en la iglesia local, porque él dijo, yo voy a no tener hijos. Dijo Chapman, seguro no tendré hijos, fue soltero la vida entera este predicador. Sin embargo, dijo, en la iglesia tengo una gran cantidad de nietos. Nunca será igual un hijo que sea el fruto de sus entrañas. Pero al final lo que el soltero quiere mitigar es la soledad. Dice Emma, en mis momentos de menos confianza tengo miedo de envejecer y estar solitaria, no teniendo a nadie quien me quiera. Dice, y estoy segura, pero de que muchas personas casadas comparten, solteras, pero comparten ese pensamiento. Hay mucha gente que le tiene miedo a envejecer sola. Pero eso vuelve a ser un conflicto teológico. No cantamos Jesús mi fiel amigo, no andamos diciendo que Jesús es nuestro amigo fiel. Sí, pastor, pero me abraza, pero te salva. Pero no me da besito, pero te da la vida, te dio la vida eterna. ¿Hasta qué punto tienes una cosmovisión bíblica? Esa es la pregunta de esta serie. ¿O hasta qué punto eres bíblico para lo que te conviene? Y claro, carnal para lo que te conviene. Número 8. Se pone mejor cuando ya vamos cerrando. Es mejor casarse con un no cristiano que quedarse solo o sola de por vida. Esa es la opción que mucha gente toma. Porque miren, si en la iglesia no aparece, uno busca uno. Y yo me pregunto si es un asunto de sector o de lugar. Y la verdad es que no, porque usted sale a un mercado, por ejemplo, sales a la sociedad, trabajas, te codeas con muchas personas y efectivamente alguien se va a mostrar interesado en ti. La pregunta es si ese alguien tiene el perfil bíblico de la persona que debería acompañar. No el perfil psicológico, el perfil bíblico. Estoy hablando de la cosmovisión bíblica. No sé si te gustan unos damos de hombre. A mí me gusta que me manden, como te gusten. O sea, no estoy hablando de troglodismo o de damiselas de hombre. Estoy hablando de la cosmovisión bíblica. De la cosmovisión bíblica. ¿Cumple esa persona ese perfil?
¿Es correcto que nosotros apelemos a una persona no cristiana para nosotros satisfacer una necesidad momentánea? Yo hablo por Facebook, pastor. Yo tengo amores por Facebook. Y no queremos, sí, los cuatro. No, pastor. Esa es una relación. Uno a. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alguien dijo que el que se casa con un incrédulo tiene de suegro al diablo. Y teológicamente es una afirmación muy así. Ella va a la iglesia, usted sabe. Ella va a la iglesia, siempre vamos a justificarlo, mi hermano. Desde que se inventaron las excusas, el ser humano queda bien. Es una muchachita buena. Si no es cristiano. No, pastor, pero déjeme decirle que dentro de la iglesia aparecen un grupo de salteadores, de delincuentes, de gente mala. Sí, pero no tienen la gracia de Dios que tienen que estar dentro de la iglesia. Y el de la iglesia que actúa desenfrenadamente necesita convertirse de nuevo. No estoy justificando las inconductas del cristiano. Estoy diciendo que el verdadero creyente se conoce por su accionar, no por sus fracasos. Se conoce porque si fracasa se levanta, corrige las inconductas, quiere agradar al Señor. ¿Usted no ha visto que a la gente soltera la tienen que estigmatizar? Y a los divorciados ni hablar. Lo primero que le dicen, se divorció, mírale los pipí, como dicen la gente coloquialmente, mírale los miau. Pero no solemos decir, mira Jesucristo. Todos nos equivocamos, todos somos dignos de equivocación, todos somos pecadores, pero la Biblia claramente nos enseña a nosotros a tener una cosmovisión bíblica. No es bíblico que te unas a un incrédulo. Ay, pastor, pero él me quiere tanto. Y todas las noches me pone, ay, no. Y me lleva a comer helado y me lleva al cine. Ese es un hombre que él es más cristiano que muchos. Todo para justificar tu unión frente a un incrédulo. Nunca vamos a satanizar a alguien que lo haga, pero usted lo está haciendo a sus expensas y en contra del consejo de Dios. El consejo de los padres de esta iglesia siempre debe ser: tienes que ver al hombre de Dios detrás, o tienes que ver a la mujer de Dios detrás. Los hijos harán lo que ellos entiendan, pero el consejo bíblico nunca debe faltar. A veces los padres se pierden en una línea delgada entre estos enunciados: es mi hijo y qué voy a hacer, es mi hija y qué voy a hacer. O dar el consejo bíblico. Y respectivo a que hagan lo que consideren, en el consejo bíblico nunca puede faltar, nunca. Porque es la palabra de Dios que el día que usted se muera, padre, va a acompañar a sus hijos. Es el temor de Dios y lo que usted le ha enseñado a sus hijos, que el día que usted no esté para cobijarlos, es ese temor que los va a acompañar. ¿No dice el texto: cuando andemos por valles y sombras de muertes, tú estarás conmigo, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento? Entonces papá, mamá no van a estar ahí, quien va a estar ahí es Cristo. Entonces enséñale a Cristo a tiempo. No es mejor casarse con un inconverso. Aunque los cristianos podamos atropellar, podamos hacer cosas no agradables, no se exima porque usted también las ha hecho. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces todos estamos bajo el mismo juicio de Romanos 3:19. Termino con este punto. Esta mentira la incluí yo, no es de Emma, sino del pastor Víctor. Dice: soy soltero porque soy cristiano. Si estuviera en el mundo tendría más opciones. Muchas veces la soltería del creyente nosotros la atribuimos a que somos cristianos.
a que no andamos de boche, a que no andamos con unas minifaldas bailando la chapa que vive, a que no andamos predicando valores inmorales en las discotecas. Oye, yo me di un suave anoche, loco. A veces le atribuimos nuestra soltería al cristianismo. Y esto lo digo yo responsablemente, porque sé que dentro de las conductas antropológicas de una iglesia eso pasa. No, yo si tú mira a mis amigas, mira a mis amigos, todos ellos hacen y deshacen sí, pero todos ellos sin Cristo se van al infierno. Tú parecerías ser la monja o el monje, ser la monja o el sacerdote, no importa, glorifica a Dios, que Dios te recompensará en su tiempo. Pastor, porque ya yo estoy pasado a medida. No, tú le sirves a Dios, Él tiene el control de tu vida. Él tiene el cuidado de tu vida. Él tiene el cuidado de tus emociones. Él tiene el cuidado más que cualquier persona. Dios te ama más que cualquier ser humano porque Él lo ha demostrado, como nadie ha demostrado un amor tan desinteresado. Entonces Él tiene cuidado de tus relaciones futuras, de tus relaciones presentes. Lo que sí es que debemos ir corrigiendo nuestra perspectiva bíblica al respecto. ¿Cómo vamos a ver la soltería? Usted la va a seguir viendo como usted considere, pero yo predico esta serie de sermones. Me decía el pastor Wilson, wow, vamos a predicarla un domingo en la mañana aquí. Porque entiendo que son temas relevantes, que usted se puede sentar en ese banco y venir a adorar a Dios, pero su mente y su corazón están cargados con una pregunta de con quién me voy a casar, me estoy quedando jamón o jamona, no encuentro nadie. Mire mi hermano, yo tengo ya 1 año y 6 meses aproximadamente sin pareja. Y yo me siento completo en Cristo. Esto no significa de que me vaya a quedar literalmente soltero. Pero en Cristo hay plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. No es cierto que una pareja es la que va a llenar ese vacío. No, Cristo debe ser, dice la Biblia, Él es la plenitud de todo y en todo Él lo llena todo y en todo Él es la plenitud de la vida. Entonces, si Cristo no te llena y te llena un hombre, revisa. Si Cristo no te llena y te llena una mujer, revisa. Porque se supone que Cristo debe llenar nuestro corazón. ¿Sabes lo que pasa? Que nos precipitamos en las decisiones. Por la compulsa, estoy soltero. O soy soltero. Una de las lecciones que me dio el pastor Wilson a mí fue cuando yo llegué con los cables como con el negativo y el negativo y el negativo y el negativo y el negativo juntos. Él me dijo, parece que te casaste con una persona que se va de viaje. Eventualmente el que se va de viaje lo que sale a buscar es una maleta. No se fija mucho en el tipo de maleta, sino necesitas una maleta. Con esto quiero guardar mucha distancia frente a lo que se pudiera interpretar como un irrespeto hacia otra persona. Para mí, mis mejores conceptos, mi mejor acción frente a cualquier otra parte. Me refiero a la prontitud con la cual nosotros actuamos muchas veces. Y yo le confieso, el ministerio mío iba en boda. Mi pensamiento fue, necesito una esposa para la iglesia. Se me olvidó que necesitaba una esposa para mí y para mí. No solo una esposa que me acompañe, no, una esposa para mí. Y por suplir una necesidad congregacional, me vi envuelto en situaciones e hice involucrar a otra persona en situaciones que ninguno de los dos salimos a buscar, porque nadie se casa para eso. Amén. Nadie se casa para eso. La prisa. Nos precipitamos. El ser humano se precipita. Estoy soltero y a causa de la fornicación no me voy. Mi hermano, usted lo que tiene es que echarse agua fría siempre.
Alguien dice amén. Échese agua fría antes de precipitarse, porque el resultado de una mala decisión le puede costar mucho. Le puede costar mucho. Y yo les cuento estas cosas, miren, para que ustedes, si pueden tomar buenas decisiones, aprenda del otro. A mí me importa un bledo, hermano, lo que cualquiera llegara a pensar de mí en ese respecto. Y mucho menos a esta altura. Sea miembro de esta iglesia, o miembro de otra iglesia, o miembro del consejo de mire, mi hermano, de verdad, me sabe a agua de sabina. Agua. Pero yo uso estos elementos de mi vida personal para que usted pueda ser edificado. Estoy seguro de que no soy el único que aquí ha cometido grandes y malas decisiones. Con esto no quiero decir que el matrimonio es una mala decisión, ni que otra persona sería una mala persona, para nada. Es más, quizás el otro es mejor que uno. Amén. Pero la prisa es la madre del fracaso. Yo me voy a casar con lo que aparezca. Yo le voy a llevar un hombre. Aquí hay gente en la iglesia que no está hoy por presiones de este tipo, que ha perdido la bendición de estar adorando a Dios porque lo que quiere es un hombre que me resuelva. Yo quiero un hombre, yo quiero una mujer. Y después venir al pastor, estoy dañado. Y hasta por vergüenza ni vuelven a los pies del Señor. Amén. Cierre sus ojos un momento, ya nos vamos. Hay venta hoy, la célula de Herrera nos ha preparado un rico manjar, no se puede quedar, lo tenemos que comprar todo y este es profundo, Nehemías, amén. 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 Miren, no le dejen eso a la gente de Herrera. Amén. Compre mucho y de a mucho. Y llévele, si usted es un enamoradito impío, dígale, mire, el pastor te mandó eso en el nombre de Jesús. Amén. Oremos, Padre, en esta hora. Señor, sabemos que tenemos tantos desafíos como seres integrales. No solo somos espíritus, sino también somos carne y hueso. Padre, somos seres emocionales que padecemos, sufrimos, nos lamentamos de cosas. A veces pretendemos ser fuertes y no lo somos. Pero tu gracia, a la cual apelamos e invocamos en este tiempo, tu gracia. Señor, es tu gracia la que nos sostiene. Y yo oro por este tema que va a ser concluido el próximo domingo, donde hablaremos del tema sexual y la soltería. Señor, que tú nos ayudes, pero que desde ya trabajes con nuestra iglesia. Padre, que nos bendigas en verdad. Señor, bendice este pueblo, bendice tu iglesia, bendice toda la comunidad bíblica. Señor, llévanos en paz.